¿Sabías que las aguas más radiactivas de España se encuentran en un municipio de la Comunidad de Madrid? Acompáñame que te lo muestro, y más en concreto cómo afectan a los briófitos. Pero, espera, ¿qué es eso de los briófitos? Bueno, pues los briófitos son plantas no vasculares. Eso quiere decir que a diferencia de las plantas que nosotros conocemos como plantas vasculares, los árboles, arbustos, esta misma de aquí por ejemplo, no tienen tejidos conductores como el xilema o el floema, que suele llevar los nutrientes y el agua por toda la planta. Entonces son especialmente curiosas debido pues, a sus características morfológicas también. En vez de tener tallo, hojas, como tienen estas plantas, los musgos, que son los briófitos, son musgos, que son los que solemos ver casi siempre, hepáticas también y anthocerotas, tienen, en vez de hojas, tienen filidios, en vez de un tallo tendrían caulidio y en vez de raíces tienen rizoides. Estos rizoides son como unas pequeñas raíces, por así decirlo, que les permiten anclarse muy bien al sustrato. Suelen crecer sobre todo sobre el suelo, epífitos, es decir, sobre otras plantas, sobre árboles. En los troncos podemos encontrar un montón de musgos también, en las rocas, en el suelo y demás, también en el agua. Es muy curioso porque tienen características bastante especiales porque no son capaces de gestionar su cantidad de agua interna, es decir, son muy dependientes de la humedad externa. Esto es porque tienen una característica que se llama poikiloidria, que les hace entrar su metabolismo en criptobiosis, es decir, su metabolismo entra en estado de latencia, es como si entrase en stand-by cuando no tiene las características ambientales suficientes para desarrollar su vida. Por ejemplo, los musgos ahora mismo en esta roca no tienen la suficiente humedad para pues, llevar la fotosíntesis a cabo, ¿no? Entonces, en el momento están ahora mismo en stand-by, están como en criptobiosis, es lo que hemos dicho antes, y en el momento en el que tienen la humedad suficiente, se hidratarían y podrían pues, recuperar todas sus funciones y su metabolismo volvería a activarse perfectamente. Esto les hace ser capaces de sobrevivir a un montón de características ambientales, a un montón de climas extremos sobre todo, como por ejemplo es lo que pasa en la Antártida. Bajo el hielo de la Antártida se han visto un montón de musgos que pues, han entrado en estado de latencia, bajo el hielo, que no pueden hacer pues, ni la fotosíntesis, están congelados y demás, y después cuando se derrite el hielo, pues, ese metabolismo inactivo pues, se vuelve a activar y pues, puede volver a hacer la fotosíntesis y demás. Pasa lo mismo en los desiertos, o a lo mejor para tolerar pues, temperaturas muy altas en los incendios y demás. Entonces esto, por ejemplo, es lo que pasaría pues, cuando hidratamos un musgo, por ejemplo, estoy aquí. En cuanto la gota de agua toca el musgo, este se va hidratando muy rápidamente, no tarda ni un segundo. Cada filidio se va humedeciendo y estos se van separando del caulidio de forma muy rápida. Es un poco como si el musgo bailase, ¿no? Y se puede comparar muy bien con las zonas de alrededor, que se ve que algunas están muy hidratadas y otras en cambio siguen estando secas con ese metabolismo inactivo. Por ejemplo, esta zona de aquí, que es la que le acabamos de echar agua, se ha quedado hidratada y el resto todavía no está hidratado. Y pues está en ese estado inactivo en el que pues, los filidios, o sea, las hojitas de los musgos, pues están retorcidas, están de un color diferente. Y al hidratarse, se ponen más rectas, se hidratan, se ven como más amarillentas. Y en ese momento es cuando ya pues, puede volver a activar su metabolismo y vuelve a pues, regenerar todas sus actividades metabólicas. Después de haber visto esa característica tan chula de los briófitos que les permite ser capaces de sobrevivir en casi cualquier ecosistema, como hemos dicho antes, también es importante saber que son vitales para el desarrollo de los ecosistemas, ya que son la base del suelo que permite pues, que se atemperen las temperaturas, o sea, que no haya un shock muy fuerte de temperaturas. Si bajan muy drásticamente, pues hace que bajo la capa de musgo o de hepáticas o lo que sea, haya pues, menos cambio. También son refugio y hábitat para un montón de organismos. También aportan en gran parte a la producción primaria. Las características que hemos estado viendo antes hacen que los briófitos sean muy buenos indicadores, porque son capaces de dar unas respuestas muy rápidas a las características ambientales que hay. Bueno, ahora que sabemos que los briófitos son muy buenos indicadores, es importante para pues, conocer la contaminación que puede haber en un área, ¿no? Ya que pues, puede haber menos cantidad de briófitos o pueden tener diferentes características que en lugares sin contaminación no la tienen. Entonces, nos encontramos ahora mismo en esas aguas radiactivas que hemos comentado al principio del vídeo. Estamos en el manantial de los Barrancos, en el municipio de Valdemorillo, un municipio de unos 95 kilómetros cuadrados, situado a los pies de la Sierra de Guadarrama, en la Comunidad de Madrid. Estamos a unos 750 metros de altitud, más o menos, y estas son las aguas más radiactivas de España y las segundas más radiactivas de toda Europa.
ya que datan de unos 3.000 becquereles de radiación. Esto es una media de radiación muy alta en comparación con otras. Normalmente, según Sanidad, a partir de 60 becquereles de radiación ya indican problemas en la salud graves. Bueno, ¿y de dónde viene esta radiación? Pues proviene del radón. El radón es un gas que pues, tras unas descomposiciones se va soltando a la atmósfera. Este gas proviene en concreto del granito. El granito es una roca que está principalmente en toda la Sierra de Guadarrama. Tú subes a la Perdiza, todos esos cantos que se ven son de granito, y en este municipio pues casi todo es granito. Este granito, esta roca, pues contiene uranio. El uranio todos conocemos que es un compuesto químico muy radiactivo, ¿no? Siempre hemos oído Chernóbil o el uranio y demás, ¿no? El uranio, después de sufrir una descomposición, se convierte en radio. El radio también tiene un componente radiactivo, que ahí viene pues, la radioterapia, las radiografías y demás. Y el radio, después de tener una descomposición, se convierte en el radón. Este radón es el que produce esta radiación tan alta aquí. Además, no solamente tiene granito, porque si no, toda la sierra tendría unos niveles de radiación súper altos. También está sobre un dique de pisenita, que es pues, una roca o un dique es como una floración en la que aparece una roca o un mineral, en concreto en esta aparece la pisenita, que tras unas transformaciones, debido a procesos en los que actúan el agua y la temperatura, se convierte el granito en la episenita. La episenita es igual que el granito, pero después de esas alteraciones se disuelve el cuarzo y se va formando unas fracturas. En esas fracturas sale el gas radón en muchísima mayor cantidad y concentración que sale normalmente en el granito. Y es por eso por lo que aquí en este manantial tenemos muchísima más radiación de lo que tendríamos a lo mejor en otras zonas de la sierra. En concreto, el gas radón, según diferentes fuentes, tiene efectos nocivos para la salud, como puede ser pues, afecciones respiratorias, cáncer de pulmón y demás. En algunas zonas de la sierra, donde pues, hay sótanos que están construidos sobre granito, en zonas que no están bien ventiladas y que están bastante cerradas, pues este gas, el radón, se va acumulando y es lo que va generando efectos nocivos sobre la salud. Se pueden ver casos de ayuntamientos en los que ha habido más de 30 personas en la plantilla de trabajadores de unos 40 que han tenido efectos debido al radón o que han desarrollado cánceres debido a este gas. Normalmente, tú cuando vas a una fuente ves que los briófitos, debido a esas características de que son muy dependientes de la humedad externa, se suelen acumular cerca de donde es la salida de agua, ¿no? Aquí vemos que no hay ningún musgo, no hay nada, es que hay algunos líquenes y demás sobre la piedra, pero no hay ningún musgo por aquí. Normalmente esto, tú cuando vas a una fuente sueles ver como esta zona con más musgos, o alrededor incluso, y aquí no. De hecho, los musgos es como que parece que van huyendo un poco, porque aquí, en realidad, cuando mides con el medidor de radón, se ven unos niveles de radón bastante altos. Y aquí ya hay mucho menos, pero como pues es un gas, pues se va disolviendo, pues, va esparciendo por la atmósfera. Entonces aquí en cambio sí que vemos más. Entonces vemos un gradiente, claro, en las comunidades de musgos, donde aquí, que hay menos cantidad de radiación, hay bastantes musgos, y aquí, que hay bastante más humedad que aquí, pero hay más radiación, no hay musgos. Cuando normalmente en una fuente donde no habría radiación, aquí tendría que haber musgos porque hay más humedad y aquí hay menos. Para ver qué es lo que les pasaba a los briófitos y cómo les afectaba el manantial y la radiación, hicimos una serie de mediciones, tanto en el agua como en el aire, y vimos que el pH del agua era bastante bajo. Entonces nos planteamos si podía ser la radiación o el pH. Entonces hicimos un experimento en el que regábamos los musgos y algunas hepáticas con agua de manantial y agua sin radiación, pero con un pH también muy bajo. Entonces, después de un tiempo regándolos, vimos que en verdad el pH no les afectaba para nada, pero tampoco vimos efectos muy claros debido a la radiación. Entonces pudimos pensar que los daños que tenían eran crónicos, es decir, que venían desde mucho antes, no servía simplemente con plantarlos y regarlos. Para ver si esto era así, lo que hicimos fue diseñar otro experimento en el que exponíamos a los musgos desde las etapas más tempranas de su crecimiento al gas sin regarlo. En un caso lo que hicimos fue poner los filidios de una especie de musgo triturados a crecer expuestos al gas, y en otros casos lo que hicimos fue poner las esporas de los musgos, porque estos se producen de esta forma, a crecer expuestos al gas. También expusimos al gas individuos adultos de estas mismas especies que hemos sembrado en forma de espora o de filidios triturados para ver cómo se desarrollan.
Estos los metimos dentro de unas botellas que cortamos y les pusimos unas bandejitas para poder poner el agua debajo de estos, pero sin regarlos, y así exponerlos al gas. Aunque estos experimentos están actualmente en desarrollo, esperamos que a futuro nos ayuden a comprender mejor los efectos de la radiación por radón en briófitos, ya que apenas hay estudios sobre ellos.